Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Andrés Van der Horst. Andrés Van der Horst, quien es el gerente general de la fiduciaria Reservas. Además, muy amigo de este programa. Bienvenido, licenciado. Contento, Michelle, de estar aquí por primera vez en tu programa. Hoy he estado. Es así. Me siento muy contento, muy contento. Estaba medio envidioso, pero ya. Vamos a decir que ojalá este sea el primero de muchos programas. Ojalá. Y además, a decirle a la gente que eso es en televisión, porque a nivel familiar nosotros estamos muy vinculados y queremos mucho a toda la familia del licenciado Van der Horst. Muchísimas gracias. Desde hace muchos años. Bien. Licenciado, usted hoy es el gerente general de Fiduciarias Reservas. Nosotros hemos hablado, tenemos tratando de educar un poco a la gente con todo esto de los cambios, lo que son el sistema de valores, los puestos de bolsa, los nuevos vehículos o figuras que hay en el sistema, las fiduciarias, los puestos, los fondos de inversión y todo esto que yo digo que son las formas nuevas y los vehículos nuevos que no en el mundo, pero sí en nuestro país, con las nuevas leyes y todo eso y figuras, se van introduciendo y luego hay que aplicarlos. Sí. Hoy tenemos muchísimas, hemos visto ya emisiones públicas en nuestro país a nivel de bolsa de valores y todo esto, pero yo me quiero ir directamente al tema fiduciario, educando un poquito, ¿qué es una fiduciaria? ¿Qué es una fiducia? ¿Y para qué sirven estos vehículos? Sí, muy bien. Como tú bien dices, la República Dominicana, por muchas razones, ha asimilado instrumentos que en el mundo entero, sobre todo en el mundo financiero, tienen muchos años. Nosotros hace apenas 20 y pico de años comenzamos a tener un mercado de valores, incipiente, pero un mercado de valores, producto luego de que se ha venido acumulando una gran cantidad de dinero a través del ahorro de los trabajadores, que no es más que el sistema del fondo de pensiones, el sistema de seguridad social. Sin embargo, lo que es el llamado fideicomiso, que es un instrumento que tiene más de 2000 años, porque quizás mucha gente no sabe que el fideicomiso, a pesar de que en la República Dominicana apenas tiene 11 años, 12 años, el fideicomiso tiene en Latinoamérica más de 100 años. En Estados Unidos tiene más de 300 años y a nivel mundial se le conoce desde la era de los romanos, porque resulta que para cuando era el Imperio Romano tenían un grave problema con los soldados, porque en ese momento todo el mundo sabe, el que sabe de historia, sabe que las mujeres y los niños no tenían ningún tipo de derechos. Por lo tanto, al no tener derechos, no tenían configuración jurídica. ¿Y qué pasaba? Bueno, que había un gran problema porque los hombres no querían irse a batallas. Porque cuando volvían, lo perdían todo. Se lo dejaban a un vecino, ese vecino lo ponía a tu nombre y perdía todo. A los reinados y a todo eso. Se perdía. O sea, una persona perdía su casa, perdía su ganado, perdía la chiva, perdía lo que sea, perdía su negocio porque no tenía a quién dejárselo. Y ahí es donde el Imperio Romano, el cual ha tenido gran influencia en lo que es el derecho en nuestros países, y bueno, y cómo gobernar, ahí es donde nace la figura del fideicomiso, que no es más que el fideicomisum, que es la comisión de fe, que se le otorga a un tercero la administración delegada y supervisada de esos bienes a favor de alguien. Entonces ahí entran tres instrumentos, o tres actores, ¿no? Aquel que delega sus bienes, aquel que lo administra, que no es más que la fiduciaria, y ahí respondo tu pregunta. La fiduciaria no es más que una organización regida por ley, supervisada por el Estado, que tiene como facultad y responsabilidad la administración de unos bienes y unos activos para un determinado propósito. ¿A favor de quién? De la tercera figura, que no es más que el beneficiario o el fideicomisario. Si nos vamos al origen de todo eso y vamos a la República Dominicana, entonces, ¿aquí qué hicimos? Creamos una ley para regular las normas de todo esto de los fideicomisos y hoy las estamos aplicando y ya hoy tenemos todo, podemos hacer esos contratos Sí. de fideicomiso, porque son contratos de fideicomiso
podemos ejecutarlos desde un punto de vista legal y sobre todo confiable en nuestro país? Totalmente. Mira, el fideicomiso en la República Dominicana viene por una particularidad. Y es que en ese momento, estamos hablando finales del periodo de gobierno del doctor Leonel Fernández, cuando se toma la decisión de promover la construcción de viviendas a través de lo que se llama y se le conoce como la ciudad Juan Bosch. Cuando se diseña ese proyecto, un proyecto ambicioso, de unas 25.000 unidades habitacionales, que tiene parques, que se maneja mediante un sistema de administración separada, es cuando se da cuenta que en la República Dominicana no tenemos la figura del fideicomiso. Y son unos consultores colombianos, los cuales dicen, bueno, es que es muy difícil uno poder buscar los clientes y buscar el financiamiento si no existe la figura del fideicomiso. Y es donde sale la figura del fideicomiso. Por eso es que de cada 10 fideicomisos en la República Dominicana, 8 fideicomisos son inmobiliarios. Y de esos 8, 7 son inmobiliarios de bajo costo. ¿Por qué? Que resulta que en esa ley, que es la 189-11, en esa ley se le confiere una serie de beneficios al fideicomiso, pero sobre todo a los fideicomisos de bajo costo, para poder impulsar un mecanismo que le pudiera servir al dominicano para poder acceder a una casa. ¿Qué resultaba? Bueno, que había un gran déficit habitacional, pero personas que no podían tener acceso a un financiamiento porque no cumplían los requisitos, podían entonces hacerlo a través de la figura del fideicomiso. Y es que ahí es donde viene la gran cantidad, ese crecimiento vertiginoso que ha tenido sobre todo las áreas de Santo Domingo Norte, la avenida Jacobo Masluta, donde tú puedes ver una gran cantidad de viviendas de personas de clase media baja, de clase baja, que antes tenían que vivir alquilados y hoy pueden tener su casa propia. ¿Y de qué se trata todo esto en el caso de los fideicomisos de construcción aquí en nuestro país, de inmobiliarios? ¿De qué se trata? ¿De mayor confianza hacia el que va a adquirir una vivienda o de mayores incentivos y protección a quien va a desarrollar los proyectos, inclusive para acceder a fondos? ¿O de todas las anteriores? De todas las anteriores. Y más. Tú dijiste una palabra fundamental aquí todo esto. Es la confianza. Es la confianza que no existía antes para que el banco pudiera confiar que una administración delegada en una fiduciaria pudiera supervisar que ese ingeniero, que ese desarrollador no utilizara ese dinero para comprarse una jipeta, para hacer otro proyecto, para que no hipotecar el título para meter el dinero. Correctamente. Entonces, eso crea confianza. Y ahí es donde el banco dice, yo le presto mejor a una fiduciaria, a un fideicomiso, que a una persona normal. Pero le da confianza también a aquel comprador que, por ejemplo, tiene unos ahorros en Estados Unidos, quiere comprar su casa para su familia, pero no conoce al ingeniero. Ve un proyecto bonito y dice, bueno, yo no quiero meterme ahí porque quizás me engañan, como ha venido pasando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el fideicomiso? Le asegura a esa persona que coloque ese dinero en el fideicomiso en vez de dárselo al desarrollador, sino que lo ponga en el fideicomiso, porque de esa suerte va a tener asegurado que primero se le va a cumplir y en dado caso que no se le puede cumplir, se le devuelve su inicial. Entonces, todo ese círculo de confianza, más una serie de incentivos que otorga que le otorga el Estado, dígase, por ejemplo, en vez de pagar el proyecto, transferencia, el 3% de la transferencia de los bienes inmuebles, ahí no paga. Para el beneficiario final, si es de bajo costo. Correctamente, si es de bajo costo. Porque el otro día yo me iba a meter en un fideicomiso una tierra mía y tenía que pagar el trapazo para yo aportarla. Correctamente, pero eso es porque no es bajo costo. Pero sin embargo el impuesto sobre la renta es de un 10%. Incluso, no menos que el impuesto sobre la renta. Los dividendos. Exacto, es la última escala solamente. Correctamente. Entonces, eso es un beneficio que tienen los fideicomisos. O sea, para incentivar los fideicomisos, lo que se hace, lo que hizo el Estado es que en vez de pagar el 27 y después pagar los dividendos, solamente paga los dividendos. Licenciado, en el caso de los tipos de fideicomisos, y vamos a hablar un poquito más adelante, porque escucho ahora hasta fideicomiso público, fideicomiso privado. Dentro de los privados tú tienes los fideicomisos inmobiliarios o de construcción, no sé cuál es el término correcto. Inmobiliarios. Inmobiliarios, tienes los patrimoniales, sí, y tienes otros tipos de fideicomisos. De inversión. De administración. Por ejemplo, yo puedo
y esto me llama la atención porque creo que fomentar la información en todo esto Claro. puede ayudar al desarrollo de este tipo de figuras y que aumenten más. Y le pido excusa porque muchas veces utilizamos este programa para ser un poco llanos con la gente de que no manejan los términos técnicos de esto. Así debe ser. Por ejemplo, todos nosotros conocemos un fideicomiso. Un fideicomiso es la forma correcta que usted puede dejar sus bienes. Usted puede hacer un testamento, por ejemplo, que es lo que inició todo esto, y puede hacer un fideicomiso todavía peor, que es decirle, o todavía mejor, de decirle a una fiduciaria, voy a hacer un fideicomiso con mis bienes para que tú los manejes y el día que yo no esté o en base a tales condiciones, tú lo vas a entregar a estos terceros de esta forma. Perfecto, así que la gente conoce los fideicomisos. Luego entramos con los inmobiliarios. Yo voy a hacer lo que usted acaba de hacer, un proyecto, se lo doy hago un fideicomiso, se lo doy a una fiduciaria para que lo maneje. Eso nos da garantía a los constructores, a los dueños de la tierra, a los desarrolladores, a quien va a comprar, a quien va a prestar. Funciona bastante bien en impuestos, incentivos para que se desarrolle esta área inmobiliaria. Y vamos a los fideicomisos de inversión. Sí. ¿De qué se trata todo esto? Y hablaremos al final de los públicos. Sí. Se trata de que 3 personas pueden ponerse de acuerdo, o 1, 2, 3, o una sola, y decir, yo quiero que tú manejes mi dinero, este efectivo, para que yo lo que voy a hacer no es construir nada ni dejárselo a nadie, es esto. Y tú te vas a encargar de que esto se haga por el libre y de que se cumplan estas reglas. A lo mejor colocarlo y lo que esto rente tiene ese propósito. O cuando tú hablas de inversión, hay otros tipos de negocios que se pueden convertir en fideicomiso. ¿De qué se trata esta pata de los fideicomisos? Mira, como tú bien dices. Las aplicaciones que estoy tratando de que la gente descubra. Primero, un fideicomiso es un instrumento bastante noble, porque al final del día es un contrato, donde en ese contrato tú estableces lo que tú quieres buscar. La única diferencia es que las reglas de juego la va a llevar a cabo una fiduciaria que, para los que no conocen, es el instrumento o quizás el sector más regulado que tiene la República Dominicana. Mientras los bancos están regulados por la autoridad monetaria y la super de bancos, mientras los seguros están regulados por la super de seguros, mientras las AFP están regulados por el CIPEM, mientras la ARS está regulado por el CISARRIL, los fideicomisos están regulados por la Dirección General de Impuestos Internos porque tienen un componente de impuestos. Por todo el mundo. Por todo el mundo. Por la super de valores cuando hacen ofertas públicas, por la super de banco cuando son parte del banco, y nosotros por los fideicomisos públicos estamos regulados por la Cámara de Cuentas, por la Dirección General de Compras y Contrataciones y por la Contraloría. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué se le está dando a una institución? La capacidad de poder administrar delegadamente los bienes, tanto públicos como privados. Entonces, cuando vemos dentro de la configuración de la ley, ahí vemos diferentes tipologías. Tenemos fideicomisos incluso filantrópicos. Y yo te voy a poner un caso. Nosotros estamos llevando a cabo ahora todo lo que es la administración del fideicomiso que tiene la responsabilidad de celebrar los Juegos Centroamericanos en 2026. Porque se decidió que como hay un comité organizador donde interviene y lo preside nuestro querido amigo José Monegro, director del periódico El Día, y donde también interviene sector público y sector privado, se hace un fideicomiso filantrópico sin fines de lucro para llevar a cabo la realización de eso. Porque puedes recibir dinero tanto del gobierno, puedes recibir dinero de organismos multilaterales y puedes recibir incluso fondos que van a provenir de las ventas de cualquier tipo de entrada, derecho, etc. Se hace ese fideicomiso con el único objetivo de hacer ese proyecto. ¿Por qué se hace el fideicomiso? Porque no hay otra forma de hacerlo para recibir dinero del gobierno que sea de alguna manera supervisado, porque no hay otra forma donde haya un mecanismo donde puedas recibir diferentes fondos. Porque no puede ser una compañía por acciones. Y esos fideicomisos también tienen los mismos incentivos, por ejemplo, de que
No, en el caso de lo de inversión. No, en el por caso, ejemplo, de que pagan un 10% de No, en el impuestos. caso de los fideicomisos filantrópicos no pagan. No, y en el caso de lo de inversión. Todos pagan un 10%. Entonces, Todos pagan un 10%. ¿Qué hace un fideicomiso de inversión? Bueno, Michel Jacin tiene un terreno y ese terreno él no quiere venderlo. Lo ponen en un fideicomiso para que ese terreno sirva de contraparte para sacarle una garantía de inversión para tú poderlos invertir en otro instrumento. ¿Me doy a entender? Sí, sí, como entonces, si fuera una garantía. Correctamente. La fiduciaria tiene... Pero una empresa normal no se puede convertir en un fideicomiso. Bueno, lo que pasa es que ya pasa de ser una empresa a un fideicomiso. O sea, ya... Sí, pero yo le puedo decir a usted, yo quiero convertir este programa de televisión en un fideicomiso. Perfectamente. Y que usted lo maneje y que cuando se vende un anuncio usted pague la nómina y lo que sobre me dé mi 10%. Y no solamente eso. ¿Eso se puede? Claramente, perfectamente, porque... ¿Y es legal? Eso se llama fideicomiso de administración, está en la ley. Está en la ley. Claramente. Andrés. Lo que pasa es que mucha gente, perdóname Michelle, mucha gente prefiere no pagar la comisión del fideicomiso y la supervisión. ¿Qué pasa? En el caso tuyo, tú tienes todo transparente. Si tú tienes todo transparente, tú no tienes problemas desde el punto de vista impositivo ni desde el punto de vista de nada que tenga que ver con la debida diligencia. Mucha gente no lo hace porque las fiduciarias tenemos que llevar un control exacto de lo que dice la ley y un control exacto de todo. Bien, yo recuerdo con el tema de los peajes y de las construcciones de las carreteras en el gobierno pasado, que se inició una modalidad que era, necesitamos un dinero para construir una carretera. Y a ti te decía un ministro, bueno, es que en el presupuesto de obras públicas no hay dinero para construir esa carretera. Se va a crear el fideicomiso RD Vial. Correcto. Entonces se crea el fideicomiso RD Vial y ese fideicomiso toma un dinero prestado, le dan ese fideicomiso a administrar a una fiduciaria, que creo que las reservas, sí, aunque tiene su propia administración, le dan ese fideicomiso a la fiduciaria reserva a administrar, se consiguen los fondos, no del presupuesto, sino del sector privado para construir esas carreteras y dicen, todo lo que los peajes produzcan de ingresos son para pagar esos préstamos y los gastos de las carreteras y todo lo que está ahí. Se crea el fideicomiso. Recuerdo esa figura. 10 años tiene ya. Esa figura tiene 10 años y ha funcionado perfectamente. Inclusive, hablando con el presidente Abinader, vi cuando se readquirió la carretera de Samaná, que también se metió en el fideicomiso de Red Vial, que habían recursos. Y dentro de todo ha funcionado bastante bien, aunque hay que cambiar los aparaticos del paso rápido. Sí. Pero funciona bastante bien y ahí no tú ves que los fondos se manejan de forma correcta. Luego, con esta modalidad que implementó el presidente Abinader de establecer las alianzas público-privadas y esos vehículos que usted dice que hay que buscar el mecanismo, se identifica la fiduciaria, los fideicomisos como ese vehículo ideal para una alianza, una APP. Sí. Porque entre el gobierno, entre el sector privado y lo maneja una fiduciaria y todo está bastante ideal para hacer todo eso. Luego viví lo de Catalina, que nosotros decíamos, vamos a capitalizar esto, vendan eso como una compañía pública y que todos los dominicanos seamos dueños de Catalina. Sí. Ah, no, que vamos a hacer una compañía, una fideicomiso público. Ah, no, porque entonces Celso Marrancini va a poder comprar sin licitaciones, va a poder nombrar a los empleados la vida entera y va a poder hacer eso. Entonces, ¿qué pasó? Ah, no, lo dejaron sin efecto y tuvieron que hacer una compañía privada, una compañía pública, pero no se convirtió en herramienta. Pero ya tenemos 16 o 17 fideicomisos públicos trabajando. Sí. Y se comenzó a trabajar en la ley del fideicomiso público. Sí. Ya teniendo algunos fideicomisos públicos que no entendía. Correcto. Porque en RD Vial no hay un socio privado, no es una APP. No. Pero hay algunos fideicomisos. Explícame todo este mangú del tema de los fideicomisos, cómo pasa a lo público
y cómo termina, porque entonces ahora que ya tenemos fideicomiso público y que tenemos fideicomiso en alianza público-privada, entonces ahora es que estamos haciendo la ley. Háblame un poquito de esta figura. Sí, mira, en el año 2013, el gobierno de Danilo Medina y sobre todo la administración de mi querido amigo Gonzalo Castillo, se idean la figura del fideicomiso y no es porque se la idearon ellos, sino porque existe en otros países, para poder solucionar el tema de la inversión y el mantenimiento de las redes viales. No sé si recuerda que en ese momento había unos problemas porque había una parte que estaban concesionadas a una empresa, que eran los peajes que estaban en el este, etcétera. Teníamos el problema de la inversión, como tú bien dices, poca capacidad de poder seguir aumentando el tema de la deuda y sobre todo los topes de inversión para las inversiones públicas, porque todo eso es parte del entramado. Entonces se idean generalmente el fideicomiso de red vial, que como tú bien dijiste, lo manejas muy bien, es sobre la base de que esos peajes tengan la capacidad de generar flujos futuros que permitan salir en el mercado de capitales a buscar capitales. Vienen las AFP, viene el sector privado, vienen personas que creen en ese instrumento y comienzan a invertir. Invierten en un bono, correcto. Ese bono lo que hace es que tiene la garantía fiduciaria de la fiduciaria de reservas para que una vez se cobren esos peajes, comience a pagarse esa deuda, correcto. Entonces, con eso se toma para hacer la carretera. Todo lo que ha sido la carretera en los últimos 10 años se ha hecho en base a ese dinero, no en base al dinero del presupuesto y en base a deuda. Hay una parte que sí, una parte que no. Como tú bien dices, se paga la deuda, que es lo primero, luego de que se pague la deuda, el dinero para el mantenimiento de las carreteras y los peajes tiene que salir de ahí. Y ha sido perfecto. Que resulta que después se hace otro fideicomiso, que es el fideicomiso de Ciudad Juan Bosch, donde se toma una tierra que es del gobierno, se aporta en un fideicomiso y se llama al sector privado para que vengan y desarrollen ahí. Entonces viene el sector privado y pone el dinero, viene un banco y pone los préstamos y se le vende a los adquirientes, correcto. Entonces ahí la primera alianza pública-privada viene de ahí. Se hacen otros fideicomisos también, pero ¿qué resulta? Que el presidente entiende, y así lo sigue entendiendo, independientemente de su decisión, que la mejor manera de mantener Punta Catalina en el tiempo, sin que sea afectada por la visión política que hemos visto en otras empresas públicas, es creando un fideicomiso, porque eso le da seguridad desde el punto de vista de los supervisores financieros, de que eso se maneje bien. O sea, ¿tú entiendes que eventualmente Catalina pasará cuando ya la ley esté determinada es que ya tenemos ley de fideicomiso público. El problema de Punta Catalina no fue... ¿Y qué es lo que hay en el Congreso ahora? No, bueno, ahora no, se pasó la ley de fideicomiso. Pero se está haciendo unos ajustes a la ley de fideicomiso público. No, ahora no. Ahora lo que tenemos en el Congreso, básicamente, es un nuevo fideicomiso que va a recibir la tierra del CEA para resguardarlo. ¿Por qué? Porque hemos visto por todos los años, y ahí está la evidencia, no soy yo que lo digo, y el presidente está claro en eso, y todo el mundo está claro en eso, cómo se ha venido de alguna manera perdiendo el erario público por no estar resguardado en un fideicomiso. Porque hemos visto que institucionalmente no se ha tenido la capacidad, de hecho, hay un proyecto de ley para cerrar el CEA, y que eso pase, esa tierra pase a un fideicomiso para que sea resguardada. Porque hemos visto constantemente que eso... Con todos los conflictos que tienen esa tierra. Bueno, el tema está en que los conflictos es mejor resolverlos desde el punto de vista de la fiduciaria que de una institución. Bien. Fideicomiso público. Usted es una persona que donde quiera que ha pasado no se presta siempre ha sido objetivo en sus acciones y declaraciones. ¿Se puede confiar en todo este sistema de las fiduciarias, los fideicomisos, estos vehículos? Y ahora, cuando hablemos de fideicomiso público, ¿realmente brinda confianza para todo este tipo de operaciones utilizar los vehículos como el fideicomiso público? ¿Es necesario? Pero no solamente lo digo yo, lo han dicho casi todas las asociaciones. Desde Acoprovi, que tiene la asociación que
que engloba los desarrolladores inmobiliarios, ha dicho que la mejor forma de construir el fideicomiso, porque eso da seguridad. Pero no solamente lo digo yo, sino también lo dice el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, que recientemente en un fideicomiso público ha desarrollado la mayor inversión que ha tenido México en los últimos años, que es el Tren Maya. No solamente lo digo yo, lo dice la evidencia, porque todo el desarrollo de la Ribera Maya, lo que es Cancún, se hizo mediante un fideicomiso. No solamente lo digo yo, lo que se ha desarrollado en el sur, Cabo Rojo, específicamente en la provincia de Pedernales, que ya se está construyendo un aeropuerto, ya viene una inversión privada con FP, se ha hecho mediante un fideicomiso, porque no había otra forma de mantener las tierras y la participación del Estado resguardada con una inversión privada y manejarse como una inversión privada, sino es a través del fideicomiso. Bien, dicho todo esto, hoy usted es el gerente general de las fiduciarias reservas, que tiene un componente de que es una fiduciaria del gobierno, pública. Sí, 100% del Estado. O sea, del Estado, es pública, es igual que el Banco de Reserva, que aunque se maneja con todas las normas de competitividad, de transparencia, yo creo que más que las del sector privado, pero su dueño es el Estado. Correcto. Somos todos nosotros. Dentro de todo esto, ¿qué tipo de fiducias o de fideicomisos están obligados a utilizar a las fiduciarias reservas? ¿Cuándo puede ser abierta, entra dentro del mercado abierto y que cualquier persona o grupo puede elegir su fiduciaria? Y le quiero preguntar si hay diferentes tipos de fiduciaria, porque un ejercicio ya personal anterior, alguien dijo, no utilices esa fiduciaria porque esa fiduciaria es light. Y yo le preguntaba, ¿qué es light? Y me dijeron que si tú usas reservas, y voy a mencionar la de AFI, del Popular, sí. Son fiduciarias que sí fiscalizan bien el mandato que se le da de administrar esos bienes, pero hay fiduciarias que le dejan a los constructores que construyan, que reciban ellos los fondos que van haciendo los abonos y que compran ellos que son más light a la hora del control hacia el manejo de ese mandato que reciben. Háblenos de todo esto. Mira, ciertamente, con la ley que crea el fideicomiso, se abre un espacio de competencia que es interesante. Hasta ahora hay unas 22, 23 fiduciarias en el país registradas, pero no todas tienen el mismo nivel de regulación. Tiene que tener un tema de ética en cada uno, pero cualquier persona puede hacer una fiduciaria, solamente tiene que inscribirse como fiduciaria y llevar su papel a la Dirección General de Impuestos Internos. Hay oficinas de abogados que tienen fiduciarias y esas están reguladas solamente por la Dirección General de Impuestos Internos. Pero pueden hacer lo mismo que hacen ustedes. Pueden hacer lo mismo, a excepción de los fideicomisos públicos, que ya por ley, porque así fue diseñada la ley. Claro, como tiene que ser. Por ley, los fideicomisos públicos lo maneja las fiduciarias reservas. Cuestión de que no necesariamente yo estoy de acuerdo, pero eso fue el legislador. Esas fiduciarias están reguladas por la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Pero qué resulta? Hay otras fiduciarias que pertenecen al sistema financiero y esas están reguladas por la super de banco. Por lo tanto, tienen una doble regulación. Y entonces hay otra categoría que son las fiduciarias ya que hacen emisión de valores. Entonces, estamos nosotros, está la fiduciaria del Banco Popular, está la fiduciaria Universal, la del BHD, donde han hecho emisiones de valores y están reguladas esas por la super de valores. Pero ese por su estructura propia de ellas. Exacto, porque accedieron, lo que hicieron fue que ellas mismas son una empresa que tiene que estar regulada porque su dueño no es el Estado, sino es, por ejemplo, en algunos casos, es un fondo. No, y que han hecho emisiones de valores. Cuando ya una fiduciaria emite valores, o sea, por ejemplo. Sí, valores de renta fija o valores de puestos de bolsa, acciones. El grupo Revista 110 quiere hacer un fideicomiso para que los flujos futuros sean puestos en bolsa de valores y de esa manera financiarse.
ya inmediatamente busca la fiduciaria, y esa fiduciaria entra dentro del grado de regulación de la super de valores. Por lo tanto, esas están súper reguladas y hay otras que están menos reguladas. Entonces, una empresa privada que vaya a hacer, un grupo privado que vaya a hacer unos apartamentos, puede irse perfectamente con un fideicomiso de lo que solo están regulados por impuestos Perfectamente. internos. Eso no, ya es un tema de riesgo. Ya es un tema de riesgo. Evidentemente, esas fiduciarias más pequeñas tienen cargas más pequeñas. Nosotros somos la fiduciaria más grande del país, duplicamos en activos a todas las fiduciarias juntas. Pero que ustedes tienen el gobierno, el Estado. Claramente, Ustedes, los fideicomisos públicos. Correctamente, pero tenemos una estructura bastante grande y esa estructura bastante grande tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, cuando el mercado da para todos, yo creo que el mercado puede servir para todos. El mercado muchas veces lo da en este tipo de figuras, lo marca la confianza, los niveles de experiencia, los niveles de credibilidad y todo eso, pero también el costo. Trabajar con todo este tipo de figuras, a veces a ti te dicen, ten cuidado que eso es costoso, porque así como tiene sus ventajas a nivel tributario y todo eso, la fiduciaria te cuesta, sí. Traspasar los bienes, aportarlos a la fiduciaria te cuesta, el proceso, crear tu fideicomiso te cuesta, y la comisión que recibe la fiduciaria por el manejo toda la vida de este contrato te va a costar. Sí. Primero, ¿es cierto que todo esto es costoso o es que tiene un costo? Que muchas veces la gente no lo entiende. Y segundo, ¿ese costo está establecido, esos porcentajes, o hay ley de oferta y demanda, compiten las fiduciarias en base a lo que te cobran por una operación? Se compiten. Nosotros como fiduciarias de reservas quizás somos los de mayor precio, no necesariamente los de mayor costo. Como tú bien dices, lo costoso es relativo, porque cuando se hace un fideicomiso con la fiduciaria de reservas, por ejemplo, el costo del dinero en un préstamo es sustancialmente menor. Entonces hay veces que las personas no ven eso, que al tener mucho más confianza, cuando se le hace el análisis de crédito dentro de la parte de negocios de los bancos, el costo del dinero es mucho menor. Entonces, si uno va que si yo voy a hacer un proyecto de apartamento y yo decido hacer una fiduciaria y utilizo las reservas, por su nivel de confiabilidad, a lo mejor los préstamos que yo consigo para construir esos apartamentos son más. Quienes van a prestar dicen, no, ellos están con el reserva que tiene todos los controles, y a lo mejor el mismo banco me lo presta. Normalmente pasa así. También. Entonces, ¿qué resulta? Eso es una garantía, es una garantía. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tener claramente qué tipo de negocio se va a hacer. Incluso nosotros en la fiduciaria de reservas, cuando llega un cliente privado, nosotros le decimos muchas veces, mire, no vale la pena usted hacer ese fideicomiso porque el costo no le infiere en los demás costos, porque nosotros somos una entidad que genera confianza. Entonces, hay veces que hacer un fideicomiso donde esos costos son muy elevados es un tema de análisis de costo-beneficio. De cada una de esas. Así es. O sea, tiene que ver mucho con el tipo de negocio que se va a hacer. Si usted fuera a construir, hacer un fideicomiso, le decía hace un rato, ¿usted haría un fideicomiso en República Dominicana para sus bienes o sus inversiones y se sentiría cómodo utilizando el sistema actual, la ley actual? ¿Nos da confianza? Totalmente. De hecho... ¿O usted tiene su dinero fuera? No. Primero, yo no tengo mucho, y segundo, lo tengo aquí. También. Y lo tengo también en la fiduciaria. Pero mucho o poco es suyo. Exacto. No. Pero ¿por qué lo hago? Bueno, porque al final del día, cuando uno se pone a ver, incluso a nivel ya esto un poco más filosófico, político, histórico, una de las razones y los factores clave de éxito de los Estados Unidos, por qué ha podido crecer en mucho tiempo, es, y eso está estudiado, es porque a diferencia de otros países, donde se ha perdido mucho la continuidad en los negocios, Estados Unidos comenzó y adquirió desde hace mucho tiempo, desde su fundación, la figura del trust, que es el fideicomiso aquí. Y ese trust ha permitido que esas compañías, que esos bienes se hayan podido mantener en el tiempo. Yo no quisiera que nunca con mis hijos pasara que lo mucho poco que les voy a dejar sea parte o ente de discordia. ¿Qué hace el fideicomiso? Que administra esos bienes.
y eso le asegura continuidad a las riquezas. Entonces, yo utilizaría siempre el fideicomiso porque es una figura que genera confianza, pero además que va a generar también un valor agregado de una buena administración. Entonces, en el caso de los bienes patrimoniales, ¿cuántas veces tú no has visto donde no solamente han desaparecido fortunas, sino también ha habido muertes entre hermanos? Y eso nunca se ha dado en un trust. No. Entonces, ese es un valor agregado. Hay mucha gente aquí ya, pero no. Exactamente, pero nunca ha habido muertes, nunca ha habido quiebras, nunca ha habido esos problemas de enemistad, sequía. Y tampoco he visto nunca de que quebró una fiduciaria por malo. Yo no he visto Exactamente. que hay un mal y manejo y a así. nivel internacional tampoco. Yo me siento muy orgulloso, y a la verdad lo digo, primero de trabajar en el Grupo Reservas, que con el liderazgo que tiene Samuel y el mismo presidente, ha podido relanzar un sector financiero muy agresivo. Y me siento muy orgulloso también porque nuestra fiduciaria en los últimos 2 años ya ha podido obtener la mayor clasificación que puede tener cualquier fiduciaria en Latinoamérica. Nosotros hemos sido 2 veces clasificados a nivel de riesgo por Fitch, la agencia internacional de clasificación de riesgo, con AA+, que es la mayor de todas las clasificaciones que puede tener una fiduciaria. Solamente nosotros y otra en Colombia tienen esa clasificación de riesgo. No, y definitivamente quien ha visto esto tiene que felicitarlo, porque el trabajo que están haciendo ahí creo que es fundamental que la gente lo sepa, porque su patrimonio está en juego, ¿verdad? O sea, ahí está todo. Claro. El licenciado, cuando se habla de banco de reservas, fiduciaria, reservas, ¿se puede determinar qué patrimonio está manejando ya a través de esta fiduciaria? Sí, es que incluso todo está transparente. Cualquier persona puede entrar al libre acceso. Bueno, nosotros tenemos un libre acceso. O sea, hay muchos fondos ya a través de ustedes. Bueno, nosotros estamos manejando ahora mismo, entre privado y público, casi el 2% del PIB. O sea, usted está hablando de unos 30.000 millones de dólares. O sea, eso es una gran cantidad de dinero. Y si le quitamos los públicos y nos vamos a los privados nada más. Seguimos siendo los primeros. Pero podemos estar hablando de de 6.000, 7.000 millones de dólares. Más o menos. En privado solamente. Privado solamente. Privado solamente. Y vuelvo y te digo. Cuando se habla de esto es el fondo, el monto de la cartera, vamos a decir. El monto de los fondos. Los fondos administrados. De los fondos administrados, que no es más que lo que se le llama a nivel técnico el patrimonio fideikomitido, que son los fondos administrados. Bien, recientemente, y ahora que usted menciona lo importante de la vinculación del Banco de Reservas, de hacer una estructura financiera como la ha ido armando este banco. Pues yo creo que si tú te sientes y dices, no, podemos hablar del presidente, podemos hablar de Samuel, podemos hablar de los seguros, pero tú dices, una AFP, una ARS, una fundación, un fondo de inversión, un puesto de bolsa, un banco, una compañía de seguro. O sea, todo esto, cuando tú lo ves separado, todos los agentes financieros importantes son parte de esa estructura y funcionan de una forma o de otra de la mano. En mucho, tú vas a coger un préstamo, tienes el seguro, sí, de la misma estructura, te lo garantiza internamente, te lo facilita. Si vas a hacer un fideicomiso y quieres recursos, el banco te lo puede prestar. Si vas a hacer un puesto de bolsa con un fideicomiso, también lo puede vincular. Todas las figuras y el seguro pueden entrar juntas en una sola operación. O sea que esto de hacer horizontales que ustedes le dicen, que manejan todo, claro, todo junto. Le pregunto porque recientemente vi que se aprobó la ley que modifica la estructura orgánica del Banco de Reservas. Así es. Y la promulgó el Poder Ejecutivo. Y dice, la estructura orgánica, bueno, eso es que le están cambiando el nombre al administrador por el presidente. No. También hablen un poquito de cómo se vincula esto de que el Banco de Reservas se hace más competitivo, se le eliminan una serie de beneficios fiscales para que compita con el sistema, tiene que regularse más todo lo que tiene que ver con igualdad hacia el mercado y le cambia algunas figuras orgánicas al banco. ¿Cómo aplica esto hacia lo que se llama las filiales, sobre todo a esta ley
a el tema de la fiduciaria reserva. Sí. La modifica su estructura y sobre todo los niveles de procedimiento que se dan ahí todos los días. Mira, es muy interesante la pregunta porque sí, al final cuando se ve la gente normal, lo que ve, bueno, le cambiaron el nombre en vez de ser administrador general, que es el nombre que lleva de cuando Trujillo interviene en un banco, compra un banco hace más de 80 años y crea el Banco de Reservas. En esos momentos los terminologías de presidente no se querían utilizar porque estaban muy señalizados a la parte política, y menos CEO, presidente ejecutivo, etc. Va cambiando todo y el Banco de Reservas sigue manteniendo una serie de ventajas competitivas, sobre todo desde el punto de vista fiscal, en comparación a lo que ha sido la banca, que le da ventajas, pero también da desventajas. Tú puedes decir, bueno, hay una serie de incentivos fiscales que no tienen que no tienen los otros sistemas que lo tiene el banco. Ahora todo el mundo paga igual. ¿Pero qué resulta? Que el banco también tenía una limitación en términos de capital. No podía seguir creciendo con el capital que tenía, porque cada vez que tenía que tener capital tenía que ir al Congreso para pedir más capital. Ahora no. Ahora, primero, se convierte en un banco de banca múltiple. Antes no éramos un grupo. Decíamos que éramos una familia. Entonces el banco tenía que hacer, para crear una filial, una subsidiaria, tenía que inventarse una modalidad de una empresa aparte. No, y mandarlo al Congreso. Correctamente. Ahora no. Nosotros, ya el banco es un banco múltiple. Al ser un banco múltiple, tiene todas las capacidades que puede tener un grupo empresarial. Entonces ya formamos parte de un grupo empresarial con unas vinculaciones desde el punto de vista... Pero me llama la atención porque siguen con los niveles de regulación, inclusive ahora peor. Más. Pero ¿qué pasa? Primero, que sincerizamos la competencia, pero le damos capacidad de poder seguir creciendo a nivel de su mercado. O sea, no hay una limitación. ¿Quita poder al presidente sobre el Banco de Reserva? No. O por ejemplo, de nombrar los miembros del Consejo de Administración. No. Sigue siendo así. Sigue siendo así. O sea, los siguen siendo nombrados mediante el presidente, los miembros del Consejo de Administración. A nivel de administración no cambia mucho, a nivel de configuración y sobre todo de capacidad de seguir creciendo en base al capital que se tiene. ¿Usted va a seguir siendo el gerente de la No, fiduciaria reserva o ahora se cambia a vicepresidente ejecutivo? A vicepresidente ejecutivo. Las filiales son vicepresidentes ejecutivos. Sí, así es. Y todas siguen dependiendo del presidente de presidencia. No, cada una tenemos nuestro propio consejo de administración. Entonces nosotros dependemos del consejo de administración de cada una de las filiales. Entonces, y cada una tiene un consejo. Cada una tiene un consejo porque es una empresa parte de un grupo, pero cada uno tenemos un consejo. Hay otras filias, hay otros bancos que lo que tienen es la fiduciaria adentro del banco. Nosotros no. Nosotros y todas las empresas son empresas aparte. Se manejan aparte, se regulan aparte, pero son parte de un holding grande que es el Grupo Reservas. Bien, finalmente, yo creo que estamos, para un primer programa, licenciado, estamos bastante bien porque hemos educado a todo esto. Yo quiero que usted le deje un mensaje final a todo el que está viendo este programa, que no necesariamente parte del sistema que tiene que conocer, de la fiduciaria, de todo esto, que tiene que ver con la institución que usted dirige y con los niveles de confianza que tenemos que todos los días entender que para lograr mayor inversión, mayor crecimiento y todo esto, con este tipo de figuras uno puede, utilizándolo, uno puede mejorar los niveles de confianza, sobre todo en la tranquilidad de lo que significa sus inversiones y su patrimonio. Adelante, esa cámara es suya. Sí, primero gracias por la invitación, te conmino a que tengamos otro encuentro. Me gustaría contigo hablar de otros temas, explicarte cómo es el fideicomiso y qué va a pasar con Pedernales ahora que entra un socio privado, claro. Explicarte cómo el fideicomiso va a tener una participación fundamental en el sistema integral de transporte, lo que serán los tranvías, lo que será el monorriel, lo que será el tren, las diferentes, cómo el transporte en la República Dominicana se va a hacer y por qué se está haciendo en base a un fideicomiso. Pero a tu teleaudiencia quiero exhortarle a que primero investigue un poco más con el tema del fideicomiso, que si bien es cierto ha sido una figura que ha llegado recientemente en la República Dominicana, no es menos cierto que ha venido creciendo de manera exponencial. En muchos sentidos. Primero, lo que tiene que ver con la vivienda. Yo he visto recientemente, hemos visto recientemente, cómo se han suscitado una serie de fraudes
que ha perjudicado muchos compradores inocentes, sobre todo en la diáspora, de personas inescrupulosas que sin tener títulos, sin tener, incluso sin tener permisos, sin tener nada, han engañado a mucha gente. A través de la figura del fideicomiso, no digo que sea infalible, pero no se ha habido un caso todavía donde se haya perdido el dinero. La figura del fideicomiso es una figura de confianza que genera un capital social. Ese capital social genera crecimiento económico. Yo creo que en los próximos años, no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel privado, vamos a utilizar intensivamente eso, no solamente en la construcción y en el desarrollo inmobiliario, sino también, como bien decía Michelle, también en instrumentos como los que tienen que ver con patrimonial, dejarle a sus hijos programar inversión, utilizar el fideicomiso para administración. O sea que yo creo que la figura del fideicomiso, así mismo como ha venido la figura de los puestos de bolsa a generar una nueva capacidad de inversión mucho más rentable y segura que las que teníamos anteriormente. Diversificación, yo diría. Asimismo, el fideicomiso ha venido a añadir valor desde el punto de vista de una administración y de generar confianza en diferentes actores que muchas veces no se conocen. Así que gracias de nuevo por la invitación y espero entonces prontamente estar contigo aquí en Síntesis. Bien, vamos a decir que esto es así y que realmente va a tener que ser más rápido de la cuenta, porque este próximo programa no solo tendremos que hablar ya de forma específica de los detalles de todo esto que son empresas públicas, fideicomisos públicos existentes, cuál ha sido su trayectoria, cómo van los nuevos, porque esto es este desarrollo, transporte, obras, fideicomisos que son públicos plenos, cuando es la vinculación, y vamos a hablar pedernales, el transporte, así hay muchos fideicomisos. Yo quiero hablar del fideicomiso hasta de la policía, que es para manejar y garantizar los fondos que van a la reforma de la policía. Creo que hay una parte por ahí. Que es privado ese fideicomiso, sí, no es público. Bueno, pero claro, porque ¿cómo tú ibas a conseguir que el sector privado diera su dinero si no tenía las garantías? Así es. Entonces, para eso es que la gente tiene que entender. Correctamente. Y sobre todo, que le prometemos que esto nadie lo ha hecho. Y vamos a comprometer al licenciado Vanderhoek que hablemos de eso, que es ya de la operatividad de una fiduciaria. Así es. Que es que les diga, ok, ya todo esto está funcionando, hasta dónde es que ellos se meten, quién es que firma los cheques, quién recibe los recursos, cómo ellos administran estas garantías y estos mandatos que tienen de la gente en el día a día. Pues yo creo que eso es lo que la gente quiere saber. Así es, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Licenciado Andrés Vanderhoek, gerente general, vicepresidente ejecutivo de la fiduciaria Reservas. Gracias por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis.